El siguiente programa es de clasificación A, apta para todo público. Contenido E. Las expresiones vertidas en el mismo son de responsabilidad de las personas que las emiten. Radio Huancavilla no se hace responsable de las mismas. Huancavilla 830 AM Radio presenta Economía y Finanzas. Análisis de la economía local, nacional e internacional. Las predicciones de los mercados bursátiles. Economía y Finanzas. Bajo la conducción de los economistas Adolfo Arias, Gonzalo Cucalón y Leslie Rodríguez. Dirección del economista Dax Chica Cedeño. Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancavilla H830M y a la audiencia de Cache FM en 90.9. Un gran saludo a los amigos que nos están escuchando y recibiendo el año nuevo desde la provincia de Santa Elena en el 94.9. Muchas gracias por estar con nosotros y como siempre nos acompaña la economista doctoranda Leslie Rodríguez y el economista Adolfo Arias. Bienvenida, Leslie. Un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Huancavilla y Cache FM. Bienvenidos todos al último programa de Economía y Finanzas, o mejor dicho, el nuevo programa de Economía y Finanzas en el año 2022. Así que gracias por acompañarnos y bienvenidos a todos. Ecuarios. Sí, un saludo a todos los oyentes. Pues bien lo dijo Leslie, ¿no? El último y el primero. Pues, es el último que salimos el 1 de enero, ¿no? Entonces, digamos que es el primero del año realmente. Es el primero del año. Sí. Y bueno, y como buen ecuatoriano, aquí estamos cerca también de las celebraciones del año nuevo, pues, y eso es un poco el fondo de música que ustedes escuchan de pronto en la transmisión. Hasta de fiesta, director. Sí, aquí nos tienen con una cortina musical. Qué bien. Qué bien. Bueno, economistas, vamos avanzando con un poco el resumen de las noticias del año 2021 y un poco las expectativas del 2022. Para el beneficio de la audiencia, que el día de hoy solamente vamos a estar durante una hora compartiendo con ellos. Bueno, primero antes de las noticias, como quien dice, de última hora, ¿no? Las solicitudes de beneficios por desempleo se redujeron a 198,000 en los Estados Unidos. Las solicitudes cayeron a un nivel visto por última vez desde 1969. A principios de abril del 2020, o sea, al inicio de la pandemia, se llegó a pagar 6.149 millones por beneficios de desempleo. Y ahora se está pagando 1.716 millones. Cómo disminuyó la suma que se pagaba y la que se está pagando ahora, ¿no? Y otra noticia también así importante, ¿se acuerda, director y Leslie, de la tasa LIBOR? Sí, London Interbanking Rate. La famosa tasa interbancaria, ¿no? Ya no se va a utilizar más a partir del 1 de enero del 2022 como referencia para los préstamos. ¿Qué le parece eso, ah? Bueno, ¿y cuál se va a utilizar entonces? ¿Cuál? Se va a hacer una especie de tasa de los bancos centrales que tengan la referencia en su momento. Todavía no está 100% definido, ¿no? Por otro lado, viendo un poco el tema de qué pasó en el 2021, algo de los principales temas. El 20 de enero el presidente electo Joe Biden asume el cargo de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ha dejado Biden ahí, dejó claro que los acuerdos comerciales básicamente no eran su prioridad. Entonces, pero quiere fortalecer la competitividad de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que el presidente Biden se creía que iba a ser un cambio totalmente drástico del gobierno que fue Donald Trump. Sin embargo, todavía mantiene algunas sanciones económicas todavía con algunos países
los aranceles todavía los sigue teniendo elevados. La guerra comercial con China todavía no llega a su fin, así que todavía esos son pendientes que tiene el señor Biden y que creían que esto iba a cambiar. Por otro lado, lo que yo veo que el señor Biden sí ha hecho es hacer una política energética distinta al señor Trump. Detuvo muchos proyectos, por ejemplo, la construcción del oleoducto Keystone, detuvo las concesiones para hacer más exploración o extracción a través del fracking. Así que tanto el presidente Biden como muchos gobernantes del mundo se quieren direccionar hacia políticas de energía mucho más medioambientales, que sean más amigables hacia el medio ambiente. Así que yo creo que eso es lo que he notado la diferencia entre el señor Trump y el señor Biden en sus gobiernos, ¿no? Bueno, y otro tema importante, por ejemplo, en el tema de los Estados Unidos, es la inflación, ¿no? Que llegó a niveles de 6.8 en noviembre. Veamos cómo termina en diciembre. La mayor cifra de inflación registrada en los Estados Unidos en 39 años. Es muy elevada, ¿no? Y ya han dicho ya la Fed que va a tomar un tipo de política monetaria distinta y eso va a generar pues aumentos de las tasas de interés. Bueno, y básicamente, pero ¿por qué se ha dado esto, no? Se ha dado ya lo hemos dicho aquí algunas veces, los atascos en las cadenas de suministro, pues la famoso tema de los contenedores, que todavía no se puede liberar todo el tráfico marítimo, ¿no? La crisis energética, que también hizo subir pues, los precios de los combustibles, y sabemos que en Estados Unidos allá se ajustan, sube el precio y se van ajustando los combustibles. Eso también hace pues, que el proceso inflacionario se vaya aumentando. Esto hizo subir los precios de los bienes y servicios, y justamente en plena temporada el famoso Black Friday, todas las compras de Navidad, todas fueron afectadas por este incremento de precios, por las consecuencias que estamos anotando aquí, ¿no? Es correcto, esos son factores externos que tuvieron, incremento de materias primas en general. Las materias primas en este 2021 pues se incrementaron muchísimo de precio, la oferta no se pudo ajustar tan rápido a la demanda, y pues con el plan de vacunación la demanda comenzó a acelerarse muchísimo más frente a una oferta que ya venía desde el año 2019, está un poco estancada. Así que eso llevó a la subida de los precios de algunas materias primas, ha llevado justamente el problema del abastecimiento, porque pues había puertos en China donde literalmente paralizaban todo cuando había algún tipo de contagios y eso ha habido atascos. Y también parte de la política económica que ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Entonces ellos han aumentado el dinero. Hay que recordar las ayudas que recibió pues los ciudadanos de Estados Unidos en el 2021, que recibieron dinero efectivo para consumir dentro de su economía. Y eso obviamente pues ha llevado, si tenías por un lado una oferta producto de la pandemia contraída, paralizada, y por el otro lado tenías poder adquisitivo y has aumentado mucho más la demanda, pues también tienes efectos inflacionarios dentro de la economía. Bueno, sí. Miren, el precio de las viviendas también subieron, ¿eh? Los autos usados. Entonces, es como que se vuelve una cadena básicamente de que todo subió de precio. Y también ya veremos en un momento más claro, los alimentos también básicamente, porque tenemos un oyente que es Sonny Arias que siempre nos dice, oiga, la canasta básica, los precios en el comisariato, me han subido el precio de la comida. Constantemente nos está asesorando en ese sentido, ¿no? Dándonos la noticia de última hora. Es verdad, hay que recordar, bueno, Estados Unidos, al ser potencia mundial, pues han tenido de alguna manera los ciudadanos esta suerte de que el gobierno les ha dado liquidez, las empresas han tenido préstamos, han accedido a préstamos y esto les ha permitido de alguna manera recuperarse más pronto que en muchos países del mundo, ¿no? Con respecto a esa contracción que les ha generado la pandemia. Bueno, y definitivamente, y de paso también con lo que la FED reconoció, pues que el fenómeno
ya no era transitorio, porque se venía hablando que el tema inflacionario en los Estados Unidos que era transitorio, que por el tema de los contenedores, que por este tema, pero después resultó que no, como que ya no, ellos reconocieron que no es transitorio. Inclusive empezaron ya a quitar la compra de bonos y de hipotecas, ¿no? Yo creo que ya ahorita debemos empezar a ya visualizar un 2022 con tipos de interés más elevados, un tipo de, hay que ver cómo se van a manejar las economías post pandemia, si creemos que pues con el tema de la vacunación ya a nivel mundial y esperamos que las cepas no, pues, no vengan tan seguido, cómo esto puede realmente afectar el resto de economías del mundo. Sí, definitivamente. Mira, estaba viendo, bueno, ya dijimos que la inflación en Estados Unidos del 2021 a noviembre está en 6.8, ¿no? En el 2020 la inflación fue 1.36, en el 2019 fue 2.29, en el 2018 1.91, el 2017 2.11. O sea, más o menos siempre se han venido manteniendo entre 2 y menos a 2, pues por ciento de inflación, rara vez se les pasaba de 2, pero ahora en 6.8 para ellos es pues de verdad que una inflación bastante elevada, ¿no? Y no muy común en los ciudadanos norteamericanos. Y le cuento que no solo es Estados Unidos, muchas economías, por ejemplo, España también tiene 6.7, ni que se diga Turquía, Argentina, que tiene 50 puntos porcentuales en inflación. Así que hay muchos países que realmente están teniendo problemas con la inflación. Así que se viene pues, en momentos en la economía donde pues, los países ya van a tratar de controlar la inflación. Recuerde que siempre hay esa curva de Phillips, ¿qué controla? El desempleo o la inflación. Y yo creo que en el 2021 trataron de que el desempleo no sea la variable que sea afectada. Ahora será la inflación, definitivamente. Bueno, también para ver qué otras variables afectó, pues el tema de la famosa inyección que hacía la Fed del dinero en la economía norteamericana, o las ayudas que daba el gobierno. Veamos qué pasó rápidamente con los índices bursátiles. El Standard & Poor's 500 batió récords este año y terminó como se esperaba. Siempre se ha dicho que diciembre es un buen negocio para los mercados bursátiles y así resultó. Entonces, este año termina básicamente el índice Standard & Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos que cotizan en bolsa, con una rentabilidad de 27.23%, una rentabilidad bien alta. La otra rentabilidad, por ejemplo, que fue similar en diciembre del 2019 o en el año 2019, fue 28.88. O sea, esta es la segunda más alta desde que nosotros empezamos en el programa a hacer un seguimiento desde el 2013. Esta es la segunda más alta, estamos hablando en 8 años. El índice, el Nasdaq 100, el tecnológico, también 27.47% cierra el año. El 2019 cerró con 37.96 y el 2020 47.58. Estas sí tuvieron esta es la cuarta en mejores rentabilidades desde que empezamos a llevar las estadísticas. El índice de los industriales, el Dow Jones, 18.92%, muy buenas rentabilidades. Y se asume que es porque las empresas, las personas tenían dinero, pues, y presionaban a comprar acciones de empresas. Correcto, y esto, pues, hacía que, sí, y esto hacía que sean rentables y suban los. El precio del oro esta semana también subió a $1,813,67 la onza Troy, pero en total el acumulado del año cerró con una caída de 4.49%. La plata también esta semana tuvo un incremento de precios hasta 23.07, pero cierra con una caída acumulada de precios de 13.14%.
El precio del petróleo, Leslie, en lo que va del año subió 51.94%. Aquí también hay bastante tela que cortar de todo lo que ha pasado en el año. Los precios que se han vendido llegaron a casi cero, ¿no? Bueno, eso fue en la pandemia, a inicios de la pandemia en el año 2020. Ahora en el 2021 tuvo una rápida recuperación del precio de petróleo, justamente porque se dio, todo este año se empezó el tema de la vacunación. Y básicamente el tema de vacunación permitió que las economías comenzaran a reactivarse. Y al reactivarse, pues iban a necesitar demandar hidrocarburos, combustibles. Entonces, poco a poco comenzó a reactivarse las economías, las empresas, las industrias, el sector turístico, los aviones. Entonces, todo esto demandó combustibles y esto llevó al rápido crecimiento que ha tenido pues el precio de petróleo. Y por otro lado, pues siempre decimos, la oferta no se ajusta tan rápido a la demanda y hemos tenido pues la OPEP más, la OPEP Plus, que está conformado por los países de la OPEP más otros países, en este caso Rusia, México, pues han decidido mantener los recortes, han venido aumentando cada cierto tiempo. Ellos van monitoreando cómo va la economía, cómo va esa demanda y dependiendo de eso van subiendo los niveles de producción. Algo que no le ha sentado bien el presidente Biden, porque el señor Biden menciona que ellos están haciendo que esta medida de controlar la oferta esté permitiendo que los precios de petróleo estén en los niveles que están o que crezcan en la medida en que ha sucedido. Y por lo tanto, pues siempre reciben la llamada del presidente, esta vez López más no le ha prestado atención y Estados Unidos está empezando pues a querer tomar acciones por su cuenta, pero lo cierto es que Estados Unidos, su propia producción interna tampoco ha dado abasto. La industria del fracking, que antes era muy sensible ante precios elevados, donde aumentaban los niveles de producción, tampoco ha querido aumentar los niveles de producción. Parece que les conviene tener precios elevados y no aumentar los niveles de producción para que estos precios caigan. Así que creo que para el año 2022 vamos a esperar, ver cómo esto va a ir muy de la mano de cómo va el manejo de la pandemia, si hay nuevas cepas, si la demanda se sigue recuperando. Y eso por el lado de la demanda. Y por el lado de la oferta, hay que recordar que sí va a haber algún tema de desbalance o de desequilibrio en el tema de la oferta a mediano plazo, porque las empresas no están decidiendo invertir en proyectos petroleros que no les demande a largo plazo, porque ya se están dando cuenta que las personas están queriendo demandar pues hidrocarburos o energías limpias. Y por lo tanto hidrocarburos no caería en ese rubro de energías limpias y no, se les está haciendo difícil a los países encontrar empresas petroleras que se vayan a destinar a la explotación o extracción de ese tipo de hidrocarburos. Empresas petroleras y bancos o gobiernos que financien la explotación, ¿no? También, exactamente, porque ellos necesitan financiamiento hasta que, imagínense, en la exploración, necesitan explorar y puede ser que ni siquiera encuentren. Igual es una inversión que necesitan dinero y para eso está la banca y también están poniendo de alguna manera algún tipo de trabas para poder financiarse. Bueno, sí, ya en el programa tuvimos en 2 ocasiones a un experto petrolero que decía que el petróleo se lo debía extraer de forma horizontal, porque de la forma vertical era un poco más complicado, pero para eso también se necesitan recursos, ¿no? Y como bien lo dice Leslie, pues no hay en estos momentos quien quiera financiar ya el tema de la explotación petrolera por los temas medioambientales, ¿no? Claro, va a ser difícil y eso es un poco, pues tiene que prestar atención el gobierno ecuatoriano porque ellos en cambio quieren tener una política extractivista con temas de petróleo. Entonces no sé qué tan factible vaya a poder encontrar, con qué tanta facilidad va a encontrar inversionistas que quieran trabajar extrayendo el petróleo, pues cuando las empresas están de alguna manera un poco temerosas en llevar estos proyectos. Y recuerden que estos proyectos son de largo plazo, 20, 30 años cuando van a hacer exploración de un pozo petrolero o una nueva refinería. Entonces son proyectos que necesitas recuperar en ese periodo de tiempo. Entonces en 20, 30 años pues se cree que ya este tipo de combustibles los utilice en una menor medida. Claro, porque más o menos está, creo que para
15 años aproximadamente, como que ir ya desmantelando prácticamente el consumo de este combustible, ¿no? Combustible hecho a base del petróleo. No, va a ser paulatino. Yo no creo que Sí, vaya a ser tan rápido, va a ser paulatino, pero sin embargo, en ese periodo de tiempo se va a necesitar ver cómo pues, poder suplir este combustible frente a la demanda que va a existir, ¿no? bueno, sí, definitivamente. Bueno, el dólar con respecto al euro, un euro equivale a 1.1348 dólares. Esta semana se depreció 0.18%, pero tiene una apreciación acumulada de 7.25%. La libra esterlina con respecto al dólar, una libra esterlina 1.35 dólares, también se depreció 0.80 en la semana, pero tiene una apreciación acumulada de 1.97%. Y veamos pues las inversiones del director. Las criptomonedas, el Bitcoin, esta semana cayó 7.24%, pero tiene incrementos de precio o ganancias acumuladas de 62.78%. Oiga, pero déjeme darle el resumen de cómo está el portafolio por economía. Dele. 39.16% es el rendimiento que hemos logrado en ese portafolio de todo el año. Vea usted. Ahora humildemente, claro, versus cuánto que nos quería dar allá el amigo. El amigo, 8%, dijo. Vea usted, 39. Entonces, oye, usted que tiene el portafolio y todo ya bien manejado. Oye, sí. ¿Cuánto nos cuesta si queremos ya tener los dólares? ¿Cómo que nos cuesta? ¿A qué se refiere? ¿A liquidarlo? No, pues tenemos las inversiones. Sí. Claro, para liquidarlo, ¿cuánto nos costaría? De los 37, ¿cuánto nos queda? De los 37, no, pues ¿cuánto nos queda en este momento? Simplemente tendría que gastarse 6, 7 dólares por cada una de las acciones que se va a desmontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tenemos, 8 por 7, 56 dólares. Esa es su preocupación, el costo de la realización. Me preocupaba ese, sí. O sea, ya. Bueno, no ya lo acabo costo. de decir. 7 dólares por cada uno de ellos. 7 que gastamos ahora y 7 que gastamos cuando recién los compramos. O sea, 108 dólares, lo que le tiene que gastar a su utilidad. 108 dólares. Claro, 7 de compra y 7 de venta. Claro. O sea, realmente porque lo hemos mantenido un año, porque de lo contrario realmente no nos costaría. Sino solamente los 56 dólares. Bueno, y esto es una explicación un poco más certera para las personas que quieran, pues, primero, como quien dice, capacitarse y luego intentar invertir, ¿no? Porque tampoco no es tan fácil que se diga, pues. Sí, la primera recomendación que le podemos hacer, hay que insistir en la audiencia que la primera recomendación que debe tener siempre presente es que no importa qué tan bonito se escuche el nombre del banco o de la casa o del broker. No importa si es en inglés, en francés, en alemán o en el idioma que sea, que hagan su tarea, que investiguen primero. Así ¿no? es. Y que todas las inversiones, no importa si mañana deciden invertir en Google, hasta Google también tiene su riesgo, ¿no? Porque siempre puede perder valor. Entonces, si están pensando invertir o comprar acciones para lucrar de ello y vivir de ello, no existen fortunas que se hayan pasado de generación en generación a punta de trading, ¿no? Eso no existe. Ese es el consejo que le podemos dejar para que se vean los clientes. Esto es simplemente una forma de ahorro que ciertamente tiene una rentabilidad mucho mayor a que depositar en el banco, y a diferencia de cuando lo tienes en el banco es tan fácil o más fácil convertirlo en dólares. La diferencia es que te cobran los impuestos respectivos y pues toma su tema operativo. O sea, y la otra, no nos olvidemos, a mayor rentabilidad, mayor riesgo, ¿no? Por supuesto. Para los oyentes que lo tengan claro. Sí, o sea, para nuestros oyentes y para beneficio, mira, nosotros invertimos en NIO, la compañía fabricante de los vehículos en China, los vehículos eléctricos, ¿no? Y esa inversión para nosotros representa una pérdida del 40.77%. Claro. ¿Sí? En el año ha perdido 33,48%. Claro, para nosotros, para el portafolio, 40. 40.77.
Y Tesla, por otro lado, ganó 44.81. Entonces ahí básicamente salíamos tabla, ¿no? Claro. Como nosotros Bueno, sí. creemos en el tema de la criptomoneda, no por el tema especulativo, sino por la tecnología y específicamente el Ethereum. El Ethereum a nosotros nos deja una rentabilidad del 236.47% en el año. ¿Ah? Y tú vas a decir, y para aquellos que no nos han seguido durante todo el año, ¿y por qué el interés nuestro en el Ethereum? Porque el Ethereum per se es una forma de contrato electrónico que te sirve para hacer el seguimiento como un notario, ¿no? Vas como registrando una bitácora. En cada una de las transacciones, en inglés le llaman ledger, que es poder registrar cada una de las transacciones, y lo valioso de eso es que esas transacciones son validadas por todos los operadores del Internet. En otras palabras, eso es una forma de transparencia en las operaciones, tanto comerciales como legales, que puedan existir, en las cuales se utilicen esta tecnología que se llama Ethereum. La otra parte de nuestro portafolio, donde tuvimos una rentabilidad no tan atractiva, sin embargo, un poco cogimos la ola de la especulación, fue el Bitcoin, donde tuvimos una rentabilidad de 36.82%. En Amazon solamente el 4.64%, y en Google tuvimos una rentabilidad del 67.83% en este año, y en Alibaba, que es una empresa muy grande, sin embargo, por las multas que ha recibido por parte del gobierno chino durante este año, ha tenido su impacto, y tenemos una pérdida del 50.59%. Entonces, si ven que aún nosotros que estamos atrás de la información, tenemos pues pérdidas en el portafolio. Por eso es importante que siempre tengas diferido y bien balanceado tu portafolio. Y para cerrar, la última compañía que es parte de nuestro portafolio, Apple, tuvo una rentabilidad del 37.22%. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿Está bien? esa es la realidad de nuestro portafolio. La economista Leslie Rodríguez, que es doctorando en fuentes alternativas de financiamiento para el desarrollo económico, puede hablar de que estas rentabilidades son bastante atractivas aún en los mercados internacionales. ¿Sí, Nore? No, sí, son muy buenas. Hay que también recordar el escenario macroeconómico, ¿no? O sea, para poder tener estas rentabilidades, ha tenido un escenario macroeconómico muy bueno, por lo menos en el lado de Estados Unidos, y una recuperación increíble, y por eso han podido también tener unas ganancias. También hay que ver la forma en que se ha destinado los consumidores en empresas de tecnología, en temas de bitcoins. Y yo creo que eso es lo importante que se ha dado. Y eso, pues, y obviamente la información que uno maneje, ¿no? Esto también puede variar, pero habría que ver cómo, sería lo interesante ahora cómo va a manejar este fondo de inversión ahora que van a subir las tasas de interés, cómo lo piensan manejar, ¿no? O van a mantener todavía así su posición. A ver, yo le voy a diciendo, y lo vamos a revisar para la segunda parte. Expectativas para el año 2022 en el tema de nuestro portafolio. Ciertamente las criptomonedas es una cosa que está ralentizando. Hay que ponerle mucha atención a quien intermedia el dinero. Lo que se está haciendo más caro es la intermediación del dinero. Todas las economías del mundo tienen una presión inflacionaria tremendamente importante, sobre todo por el crecimiento de los precios de los bienes terminados, ¿ya? Y eso va a obligar a los agentes económicos a adquirir o buscar nuevas formas de contratación de crédito. En otras palabras, nuestros rifles van para allá, a ese tema financiero. Vámonos a la pausa y regresamos a seguir comentando al respecto. Es tiempo de una pausa comercial. AM Radio Huancavilca. AM Radio Huancavilca.
Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Guacabil 830M de la ciudad de Guayaquil, la audiencia KHFM en el 90.9 en esta ciudad y en el 94.9 de la provincia de Santa Elena. Muchas gracias a aquellos que nos acompañan y nos siguen a través de nuestras transmisiones en YouTube y en Facebook y en Twitter. Gracias por acompañarnos una vez más. Y continuamos con los comentarios de economía, de las predicciones del año 2022. No sin antes empezar diciendo, bueno, cuáles son las expectativas que tenemos. Leslie, ¿qué es lo que tienes tú en información de la CEPAL para el año 2022? Correcto, yo tengo los datos de la CEPAL de crecimientos para América Latina. No solo hay crecimiento, también tenía hasta tasas de interés y cuál es el riesgo de cada uno de los países. Lo cierto es que para el año 2022, las economías que más van a crecer para este año son, en primer lugar, está Panamá con 8.2% de crecimiento del PIB en el año 2022, seguida por República Dominicana, que es en 5.5%, Salvador, Perú, Cuba, Guatemala, y pues más abajito, y mucho más abajito, de hecho, es una de las últimas economías que casi crecen, está Ecuador en 2.6%. La economía que menos va a crecer para el año 2022, de acuerdo a CEPAL, va a ser Venezuela, el 1%, Nicaragua 1.8%, Brasil 2.2%, y ahí sigue Ecuador 2.6% y Argentina 2.7%. Así que esas son las expectativas de crecimiento para América Latina, ¿no? Para Ecuador. Bueno, oiga, y las expectativas del precio del petróleo, que es lo que más nos interesa a nosotros también en Ecuador, pues, ¿no? A nivel mundial, por ahí yo estaba leyendo información que depende mucho del clima que vaya a haber en el invierno de los Estados Unidos en la parte norte, donde si es muy fuerte, el precio del petróleo podría llegar al precio de los $100, que todavía decían que este año podría terminar en $100 y no terminó en 100, terminó el WTI en 77, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, se tiene expectativas de que para el año 2023 el WTI termine en $110. Sin embargo, el Comalsal ha mencionado... Parece que está fuerte la música, señor director. Ah, sí. Bueno. Sí. Goldman Sachs parece que ha mencionado que se cree que el agua tiene las expectativas de $85 el WTI, y por lo tanto todo esto se ve encaminado básicamente pues a qué tan rápido pues la oferta se puede ajustar a esta demanda. Se cree que la oferta no se va a incrementar y pues básicamente necesitan más proyectos petroleros, y esos proyectos petroleros tienen que estar por encima de los precios de petróleo para que pues su proyecto sea viable, por encima de ese coste de capital. Así que por lo tanto se considera que la oferta no va a ser suficiente para la fuerte demanda que va a existir, y como mencionábamos al inicio, ¿por qué Goldman Sachs ha mencionado que posiblemente esté en $85 el WTI en el 2022? Básicamente cada vez va a ser más difícil, o la financiación va a ser cada vez más cara, como justamente consecuencia de encontrar nuevos proyectos que se mantengan bajo criterios de sostenibilidad, que sean medioambientales, que tengan buen gobierno corporativo. Entonces, cada vez estos proyectos que son básicamente a largo plazo, pues, y que no permitan esa transición energética, pues para los combustibles, entonces no van a tener cabida, y básicamente va a ser mucho más difícil encontrar financiamiento, y esto sí puede llevar a que por lo menos en el corto o mediano plazo sí hay un incremento fuerte de los precios de los combustibles. Bueno, ese incremento fuerte de los combustibles yo particularmente no le pondría mucha fe, porque más allá de lo que podría haberse ajustado ahora en el pleno invierno de la parte norte del mundo, pues los siguientes contratos son a 90 días, ya básicamente, o entregas a 90 días, y estaríamos hablando del mes de marzo, saliendo ya del invierno, y pues no creo que incrementen los volúmenes de demanda, y por ende el ajuste del precio, pues no podríamos esperar que sea tan alto como lo diría Goldman Sachs, no al menos en los siguientes 6 meses del año, ¿no? Que son las expectativas de cuánto podríamos recuperar o hasta dónde podríamos avanzar, toda vez que a cierres del año 2021 hemos tenido esas pérdidas en la producción debido
a los accidentes que hemos tenido sobre los oleoductos y transportes que transportan el petróleo ecuatoriano a los puertos de entrega. Sí, la UCP parece que ya entró en funcionamiento justo el 31 de diciembre. Han estado trabajando 24/7 para tratar de funcionar y hacer ese cambio, pues justamente por todos los problemas que están teniendo los derrumbes. Así que pues habría que ver, ya están funcionando y se espera que también comiencen a funcionar las otras refinerías y que todo comience a funcionar y estar a punto, ¿no? Oiga, Leslie, hay otro tema que también es importante y que como que no le estamos prestando mucha atención. Estaba leyendo por ahí un artículo que Ecuador está en el puesto 108 en esto del control o de inversiones para controlar el cambio climático que está viviendo el mundo entero, ¿no? Entonces, para controlar eso hay que hacer inversiones. Mira qué pasó con el tema del transporte del oleoducto. Se está derrumbando prácticamente por ciertos sectores y cada vez va siendo más seguido. Antes se lo vio en el año, creo que por la época de los 80, que hubo también algo similar, pero ahora ya creo que esta es la segunda o tercera vez que ha pasado seguido. Entonces, las inversiones van siendo, o los gastos van siendo cada vez mayores, lo que decía justamente hace un momento, que vas a necesitar más inversión para poder tú sacar de pronto tus recursos. También en nuestro país, se están destruyendo las carreteras. Todo esto, pues, son por problemas de erosión. Entonces, que también son debido a cambios climáticos que van perdiendo o van deforestando los bosques o se van también deforestando porque ya no hay pues la suficiente calidad de clima para que estos sigan creciendo, ¿no? Es que aquí habría que ver cuál es la política energética del gobierno, del actual presidente. Ha mencionado que ellos van a ir full con temas de hidrocarburos. Ellos van a invertir, quieren abrir el espacio a nuevas empresas que traigan inversiones y esa es su política, básicamente extractivista, tanto en temas de petróleo como en temas de minería. Esa ha decidido ser su política. Ahora, yo me imagino que en ese proceso obviamente van a tratar de que tenga el menor impacto ambiental para que pues puedan de alguna manera recuperar recursos. Ahora, básicamente, si hablamos de la cumbre de Glasgow, que también se efectuó en el año 2021, a mí básicamente me genera algunas dudas porque justamente los países que más contaminaron fueron los países que estuvieron ausentes en el proceso, ¿no? Bueno, veamos cuáles fueron las principales noticias en el país, o la principal noticia en el país en el 2021 fue que tuvimos un nuevo presidente electo, que fue el señor Guillermo Lasso, ¿verdad? Y esto como que dio un poco de confianza a la economía, inclusive pues el riesgo país bajó de lo que estaba antes de que entre Guillermo Lasso. Y por ahí también, pues, el ministro de Economía ya... Bajó y subió, y se ha mantenido así. Bueno, pero sí, pero hubo un poco de confianza, ¿no? Y ya después con el tema de los problemas de los precios del petróleo y todo, pues, que se supone que es uno de los rubros que, que al país le beneficia, justamente, cuando los precios del petróleo están altos, pues que esta vez como que no le afectó tanto hacia bajar ese riesgo país. Entonces, bueno. Es correcto, no logró que este incremento de precios de petróleo bajara el riesgo país, porque justamente todo este excedente de precios de petróleo que está teniendo este gobierno lo está destinando hacia las reservas. Acuérdense que el gobierno del economista Correa, pues esas reservas cayeron sustancialmente, entonces ahorita están tratando de recuperárselas. De hecho, el dinero que desembolsó el Fondo Monetario fue dirigido también para las reservas. Entonces, también como parte de este acuerdo con el Fondo Monetario, también es que vaya este dinero hacia las reservas. Así que, básicamente, eso es lo que ha llevado esto a que extenga el gobierno, ¿no? Bueno, al final del día se dice que la economía ecuatoriana en el 2021 va a crecer 3.5%. ¿Y a qué se debe este crecimiento? Según las declaraciones del
del gobierno, el crecimiento se debe al éxito en el plan de vacunación primero, al aumento del crédito en el sistema financiero nacional, 4.926 millones en el periodo enero-octubre del 2021. ¿Sabes qué a mí me preocupa? A mí me preocupa eso, Adolfo, disculpa que te interrumpa, me preocupa a mí que esa declaración en las cuales afirman que el incremento del crédito permite la reactivación económica. Porque si bien es cierto, la economía comienza a presentar más ventas, pero también crece el crédito, también crece la cartera y también crece el endeudamiento, por decirlo de una forma, y que si eso en nuestra economía es realmente algo positivo, yo tengo mis dudas. Yo soy creyente de que efectivamente no hay otra forma más eficiente de empujar a que una economía crezca sino a través del consumo, y que es necesario el crédito para el consumo. Pero el crédito para el consumo va a ser positivo en la medida que existan las fuentes de generación de nueva riqueza que permitan pagar ese crédito. Entonces, ahí es donde yo digo, no quisiera saber que si la Junta de Regulación Bancaria decide dar marcha atrás después del mes de marzo, donde ya vence el plazo de esta aplicación de los 61 días, entonces comiencen a recalificarse toda la cartera de crédito y resulte que todo el sistema financiero tiene que castigar o hacer provisiones para incobrables que tienen más de 61 días o que tienen reiterativamente atrasos, porque recordarán que dentro de la forma de calificación, cuando hay atrasos reiterativos, eso obliga a una calificación más exigente de la cartera y por ende la producción del sistema financiero en cuanto a los resultados y en las posiciones patrimoniales. Entonces, que si esa es una de las razones reales para el crecimiento económico, sí, sin duda, la cifra lo dice, que si es algo positivo del todo, pues mira, ahora vamos a tener un año 2022 con un incremento de precios de absolutamente todos los bienes importados. Estamos hablando de crecimientos superiores al 10% de los niveles de precios. Y entonces, cuando nosotros tenemos una expectativa de crecimiento que dicen las autoridades 2.5%, 2.6%, y lo comparamos eso versus los países de la región no dolarizados y lo comparamos contra la economía norteamericana, pues nosotros nos estamos quedando como de año. Porque ese crecimiento económico realmente no nos alcanza para poder sostener los planes sociales que queremos soportar, que son necesarios, porque dentro de la proyección de este gobierno, que creo que de forma positiva lo está haciendo, es el interés y poniéndole la importancia necesaria sobre temas de la salud, de la familia y la alimentación. Porque como hemos dicho aquí, no existe crecimiento económico si la población no está saludable, bien alimentada y con todas sus capacidades cognitivas para poder aprender nuevas tecnologías y crear valor agregado. Y si no tiene empleo. A ver, es que el empleo, ahí viene, eso es parte de, o sea, por eso, el que no tiene empleo tiene que crear. Para crear necesitas conocimiento, necesitas capacidad cognitiva. ¿No? Porque eso se trata. No aspires, ya el mundo ya no funciona con el modelo de crecimiento de post-Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, donde lo ideal era el trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no, verdad? Donde solamente el hombre producía, la mujer se quedaba en casa, se quedaban los niños y ese ingreso alcanzaba para comprar la casa, el carro, los viajes, las vacaciones y ese tipo de cosas. Creo que el mundo ya no logra hacer eso. Entonces, todos estamos presionados a crear nuevas cosas y esto producto del conocimiento y de los avances tecnológicos. A ver, bueno, yo lo que creo es que efectivamente es un punto a favor el hecho de que el gobierno haya decidido pues tener una exitosa campaña de vacunación. Eso permite de alguna manera cierta tranquilidad y evitar cierto nerviosismo de parte de los ciudadanos para salir a buscar trabajo. Lo cierto es que por más que uno salga a buscar trabajo o a crear o tenga el dinero que le presten, si no tienes una demanda o no tienes personas con poder adquisitivo, no te va a ir bien tu negocio, no vas a poder crecer en la economía y va a ser complicado.
Los negocios se crean porque hay una demanda insatisfecha, unas personas que quieren demandar, que tienen poder adquisitivo y que quieren demandar. Entonces, y eso es justamente lo que lastimosamente las cifras de desempleo o subempleo es lo que no acompañan. Y yo creo que el gobierno debería enfocarse básicamente en combatir este tema del desempleo. Sé que también ha tenido algunos desafíos con el tema de la seguridad, pero yo creo que ahora, hoy por hoy, el mayor problema que tiene el gobierno en temas de economía es poder ayudar, solventar, a bajar estos niveles de desempleo y subempleo que tiene ahorita el Ecuador. Otro cantar sería si tuviéramos problemas de inflación, el tema del déficit siempre lo hemos tenido, y yo espero realmente que las autoridades económicas lo puedan asesorar correctamente, porque básicamente muchos de ellos tienen esa ideología de déficit cero. Entonces, y por lo tanto, se mantiene bajo esos parámetros de déficit cero, y por el otro lado, posiblemente eso no permita reactivar la economía. Y eso es lo que, y si no se reactiva la economía, pues seguimos teniendo problemas de desempleo. Coincidimos en algo, Leslie, sí, es que efectivamente todos los empresarios buscan el mercado con capacidad de consumo. Sin eso no existe negocio. Ahora, pero también es cierto que hay modelos de desarrollo, países en el mundo donde han logrado superar o pasar a países o naciones verdaderamente en crecimiento, producto de que todo su modelo de desarrollo está basado en el modelo de la exportación de bienes y servicios. Entonces, porque lo que tú dices es correcto, necesitamos que la gente tenga capacidad de consumo, pero la gente tiene capacidad de consumo en la medida que tiene un trabajo más o menos seguro. Cuando no existe eso, interviene el Estado. El Estado está interviniendo, el gobierno ha decidido poner en funcionamiento su plan del crédito de 30 años plazos al 1%, que lo vemos positivo, pero no creemos que la cifra de hasta 2.000 millones de dólares que son su planificación vaya realmente a provocar un cambio estructural en la economía. Ya en el gobierno del expresidente Correa, el gasto de inversión superó los 60.000 millones de dólares y sin embargo no logramos sacar a la economía de este, digamos, aletargamiento permanente que tenemos. Sí, definitivamente. Y otro de los temas importantes ahí es el tema de las exportaciones también. Siempre hemos dicho que si tenemos buenas exportaciones, la economía del país va a ser cada vez mejor, porque estamos importando riqueza. Así es, director, ¿no? Entonces, sí, las exportaciones petroleras crecieron, no en volumen, pero sí mejoraron los precios en este año. Por lo tanto, ha habido un incremento importante en el volumen de exportaciones petroleras. Y también las exportaciones no petroleras. Comparadas, lo que ha sido el 2021, comparadas con el 2020 y comparadas con el 2019, han sido muy superiores. Entonces, por eso le digo, o sea, sí estamos más o menos teniendo, comparados, mira, 14.7% se incrementaron las exportaciones no petroleras con respecto al 2020 y con respecto al 2019, 26.75%. O sea, siempre hacemos ese tipo de comparación. Es decir, comparemos con el 2019. El 2019 fue mucho menor que el 2020 y el 2021 ha sido mucho mejor que los 2 años, ¿no? Ecuador, es una pregunta. ¿Esto ha sido el total de exportaciones o precio o volumen? Porque hay que recordar que también ha habido un boom de precios de materias primas y seguramente eso también se ha beneficiado a Ecuador. Se ha incrementado en volumen y se ha incrementado también en moneda, ¿no? Entonces, pero claro, indiscutiblemente mucho más se ha incrementado en moneda porque lo que tú dices, Leslie, el incremento de precios que han tenido las materias primas ha sido un incremento de precio importante. Por ahí leí un artículo también de que Ecuador es el principal productor o exportador de camarón en el mundo. Entonces, sí, eso es importante y lo bueno es que Ecuador pasó épocas muy oscuras con el tema del camarón, con la mancha blanca,
Y yo creo que eso es una gran lección que enseñan los productores de camarón, donde han invertido en temas de investigación y desarrollo para poder avanzar esto, y ahorita se está viendo sus resultados. A mí me gustaría de alguna manera en que haya una mayor diversificación de la canasta de los productos que se exportan, porque sigue básicamente siendo la misma, y mejorar los volúmenes también de exportación. Bueno, hay que darle una gran felicitación a los productores camaroneros del país, que ciertamente, si hay uno de los sectores que menos apoyo tiene del sistema financiero, es casualmente el camaronero. Porque el problema con el camarón, y ustedes recordarán esa frase, dice que para tener un negocio exitoso, primero tienes que poder ver el producto. Si no lo puedes ver, no lo puedes contar, y si no lo puedes contar, no lo puedes administrar. Y usted, si ha tenido la oportunidad de ir por una camaronera, ¿es posible para usted contar los camarones? No, ¿no? Entonces, hay que darle una gran felicitación, porque ciertamente el sistema financiero no es precisamente el fan de la actividad camaronera, y pues esto se ha hecho con un espíritu bien emprendedor y bastante riesgo por parte de los empresarios que están ya montados en el negocio de camarón, muchos de ellos de la década de los 80, y que sin embargo vienen adoptando nuevas formas de productividad. Y ahí recuerda cuando yo les digo, hey, para lograr un éxito en las exportaciones necesitas conocimiento, necesitas valor agregado, necesitas productividad. Pues eso mismo es lo que está pasando en los camaroneros. Los camaroneros han podido o han venido adoptando la tecnología. Hoy en día tienen la tecnología que sabe calcular cuántas horas de bombeo, los niveles de oxígeno, el nivel de turbiedad del agua, el nivel de salinidad de forma constante. Utilizan alimentadores electrónicos con relojes, con sensores de actividad del camarón. Pues además tienen en el proceso del balanceado, tiene la intervención de micronutrientes, se importan nutrientes, se obtiene mayor rentabilidad cuando hablas de la relación balanceado desde su producto final. Entonces, como van escuchando, es una suma de agregados, de tecnológicos que están utilizando en el negocio camaronero, y eso es lo que trae el resultado que ustedes comentan en este momento. Lo mismo tenemos que hacer no solamente en el camarón, sino en toda la producción. Me llama mucho la atención que en este periodo estamos muy preocupados de incentivar el tema de explotación minera, pero hasta ahora hemos conocido, o sea, de forma pública, seguramente ya debe existir, cuál es la participación de las grandes compañías. Hoy en día hemos leído artículos de Tesla preocupados sobre la relación de ellos con el gobierno boliviano, ¿no? ¿Cuál es la relación de las compañías alemanas preocupadas también con el gobierno boliviano? ¿Cuál es la relación de ellos preocupados con los grandes proveedores de cadmio, de cromo, ¿no? y de litio alrededor del mundo, que son los minerales raros y que son los minerales que se utilizan principalmente para la fabricación de las baterías y el desarrollo de la movilidad eléctrica alrededor del mundo? Entonces, esas son cosas que sí necesitamos conocer, saber qué dice nuestro sistema universitario con respecto a estas nuevas tecnologías, a la adopción de estas tecnologías, y el incentivo para qué, para que además dentro de los servicios esté el tema del desarrollo de software. Y sobre eso quiero comentarles algo. Ustedes sabían que cuando alguien produce un aplicativo móvil en Ecuador, tiene que inscribirse en el portal de Apple, ¿no? Apple tiene un portal específico para los desarrolladores de aplicativos. Bueno, cuando se va a inscribir y le dicen país de origen, aparece un listado. Aparecen todos menos Ecuador. ¿En serio? Menos Ecuador. ¿En serio? ¿Ya? Le dicen teléfono de contacto y te aparece el país y la zona, la verdad, del país. Aparecen todos menos Ecuador. ¿Eso qué significa? Que realmente no ha habido desarrolladores de Ecuador para que genere ese interés. Entonces, ¿por qué? Porque nos está faltando esa capacitación ciertamente en esa tecnología. Bueno, seguimos, director. Se amplía el plazo para que las deudas de clientes de la banca entren en mora a los 61 días de la fecha de pago. La Junta de Política y Regulación Financiera resolvió ampliar el plazo de esta medida que fenecía este 31 de diciembre del 2021.
¿Cómo la ve? Los deudores están más beneficiados ahora. Yo lo veo muy bien, como les comenté al principio del programa, lo veo muy bien. Yo creo que esa es una política que debe mantenerse permanentemente en el país. Porque sabes que, mira, si salvo por los comisariatos, los mercados y las farmacias, en este país, y los restaurantes, en este país no existe nada que no se venda a crédito. Y Así como es. no existe nada que no se venda a crédito, no existen negocios que paguen de contado. Entonces, como no existen negocios que paguen de contado, es muy probable, porque además los niveles de ingresos son probablemente muy bajos en relación al costo de la vida. Entonces, lo que tú tienes permanentemente es que los consumidores siempre están, como dirían en las calles, con las completas, desesperados porque le paguen el cheque. Se le atrasa el proveedor o se le atrasa el deudor. Ahora siempre queriendo cobrar la cartera. Y entonces yo creo que el sistema financiero tiene que ir de la mano con esta realidad nacional. Oye, y ahora que más que todo que el sistema financiero, ahora usted no le pagó al día que corresponde, al día siguiente ya lo empiezan a llamar. Y lo empiezan a llamar y a llamar y a llamar. Oye, qué manera de ser. Y le cobran una tasa de cobro extrajudicial que cuando usted le hace las matemáticas es como que le cobren la tasa del 60% de interés anual. Dependiendo de la deuda. Así es. Te ayuda a subir la tasa de interés. Sí, el rendimiento, entonces, porque realmente es una llamada. Claro, es una llamada, bueno, la persona que llama, ¿no? Y a veces tienen hasta llamadas automáticas. Sí, señor. O sea que no necesariamente es una persona, pero sin embargo la tasa que le cobran es la misma. Y lo más simpático es el sistema de llamadas. No los proveen los ecuatorianos, los proveen compañías o mexicanas o peruanas. Póngase pilas. Vea usted. Pero sin embargo el que le cobra es el banco, pues, ¿no? Y eso... En dólares. El banco, claro, la tasa en dólares, la tarifa en dólares. La tarifa comienza como por $5 y termina, dependiendo del caso, puede terminar en $15. O sea, si usted debe $100, se transó con los $100, le cobraron $7. Cuando usted saca los $7, es el 7%, pero en un solo mes. Claro, imagínate que hay personas que a veces no pagan el mínimo que te dice $20 y por $20 le cobran $5. Imagínate cuál es la tasa. Sí, señor. Sí, esos son los detalles. Sí. Eso tendríamos que recomendarle un poco a las personas que nos escuchen y que son miembros de la Junta de Regulación Bancaria, que quizás hay que tratar de regular también eso, porque realmente son una locura. O sea, no va de la mano, me explico. Si tú le das chance de 61 días para no reportarlos como atrasados, tampoco deberías darle chance al banco para que te entre a cobrar gestiones extrajudiciales, porque realmente una llamada no hay tal. La realidad del país es que la gente se está atrasando permanentemente, peor después de la crisis. Bueno, pero hay plazo hasta el 22, hasta junio del 2022 para los que tengan atrasadas con la banca pública y privada, registren como vencidos a los 61 días de fecha de pago, ¿no? Eso creo que le va a dar un alivio un poco a los deudores de la banca, ya sea pública o privada. Leslie. Bueno, de acuerdo. No sé si tengan algún tema adicional sobre economía. Yo creo que en temas nacionales también se dio una reforma tributaria aquí en el Ecuador que fue aprobada. Bueno, fue un tema un poco extraño con el tema de la asamblea, pero en todo caso vamos a pagar más impuestos, pues, señores economistas. A ver, yo les déjeme decir. Depende de su ingreso. Depende de su ingreso y sobre pero eso... Pero ustedes que ganan como 10.000 mensuales, entonces seguro ustedes aportarán más a este país. Dígame dónde por ahí, porque ya me quítele los ceros, quítele unos ceros. Sí. Bueno, la verdad dicho es que aparentemente no hay un cambio muy importante en aquellas personas que ganan ingresos de 3.000 a 4.000, 2.500, $3.000 mensuales. Aparentemente. Pero la diferencia realmente está en que con el sistema anterior usted podía deducir hasta $13.000 o $14.000 los gastos. ¿Ya? Y entonces, como usted podía deducir eso, usted hacía su declaración de impuesto a la renta, ya sea en relación de dependencia o como independiente, usted llenaba la solicitud de servicios de rentas internas, descontaba eso y dice, oye, a mí me han retenido, me voy a inventar, $4.000 al año
menos todo esto, sabes que yo hago la diferencia y lo que yo tengo que pagar son solamente 1.500 o $2.000. Así que los 2.000, por favor, servicio de rentas internas, devuelve. Y el servicio de rentas internas procedía a devolver. Sí, que cobrabas a lo mejor en mayo, en junio, en julio, pero en todo caso recuperabas. Y lo que pasa ahora es que ya no vas a poder deducir, sino máximo hasta $500. Aquellas personas que ganan en este rango superior a los $24.000 solamente van a poder deducir hasta $500. Entonces, ya ese cheque que tú aspirabas que el servicio de renta interna te devolviera, chao, desapareció. Ya no vas a poder recuperar ese dinero. Bueno, esa es la gran diferencia. $500 del impuesto, ¿no? Del impuesto calculado menos los 500. Claro, pero normalmente en la práctica te van reteniendo el 10%, el 10%, el 10%, ¿no? Y cuando tú haces el cálculo de acuerdo a la nueva tabla, resulta que lo que tienes que pagar es equivalente a la 10ª parte del todo tu ingreso. ¿Ya? Claro. Y sobre eso máximo puedes deducir los $500, entonces resulta ser que no, más bien tienes que pagar a lo mejor. O quizás no tienes que pagar, pero en todo caso ya no alcanzas el cheque de vuelta. Claro, y para los que ganan menos de 24.000, el descuento es $1.000, bueno. Sí, es el doble, es correcto, es el doble. Y entonces, el gobierno tenía plazo hasta ayer para enviar el reglamento de esta ley tributaria que se aprobó en la Asamblea. O sea que ya el reglamento ya debe estar, me imagino que hoy o el día lunes ya debe salir publicado el reglamento para ver exactamente las dudas que había en la ley o las dudas que hay en la ley, porque que ya queden más claras, ¿no? Y el servicio de rentas internas empiece también ya a enviar las resoluciones para más claridad en los ciudadanos cuando tengan que hacer sus declaraciones de impuesto a la renta, ¿no? Bueno, con esto quiero, ya para ir cerrando el programa, dejar claro el mensaje. Para el 2022, ¿cuáles son las expectativas? Ciertamente un ajuste de precios. Vamos a tener ajuste de precios. Y querramos o no, existe la presión de los señores del transporte. Hay una presión, algo vamos a ver ajustes ahí, porque lamentablemente para nosotros consumimos prácticamente todos los insumos del tema del transporte. Arrancando por las llantas, pasando por los cables, las bujías, las bandas y todas las partes y piezas que se gastan en los vehículos de transporte, tanto privado como público, son importadas, pues, y eso reciben un impacto del mercado internacional, pasando por el costo de los transportes navieros, que como ustedes ven se ha ajustado, pero no han llegado y no van a llegar a los niveles previos a la pandemia. Entonces, eso ciertamente nos está pasando la factura y nos va a seguir pasando la factura. La vida se va a hacer más cara, ese incremento de los $25 al salario básico unificado, que ciertamente es bueno para la base de la pirámide económica. Sin embargo, no creo que vaya a alcanzar para mayor cosa debido al crecimiento de los precios. Y con eso, pues, absolutamente toda la escala. Esa es la expectativa que vemos. Vemos positivo la acción del gobierno con el tema de la línea de crédito de los 20, 25 y 30 años con la tasa del 1%, pero ciertamente nos falta más. Nos falta más. $5.000. Sí, máximo $5.000, pero ciertamente nos falta más, ¿no? Nos falta mucho más, y eso pues no solamente es la facilidad del financiamiento, sino acceder a nuevos mercados con nuevas tecnologías. Eso es lo que nos está quedando, y yo creo que para allá tenemos que apuntar todos los recursos. Bueno, y hacia allá justamente se está apuntando, porque estamos esperando un acuerdo comercial con México, con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí se está apuntando a buscar los mercados, ¿no? Sí. El problema sería qué producir para venderles a ellos. Sí, o sea, ciertamente es positivo que el gobierno ecuatoriano hoy en día no solamente tiene los agregados comerciales para buscar exactamente esto, agregados comerciales, sino que además el gobierno, a través de sus representantes en todas las embajadas del mundo, está buscando también las líneas de financiamiento para estas actividades comerciales, ¿no? Está haciendo el empate, porque no solamente es buscar el cliente, sino también la fuente de financiamiento para esas nuevas actividades de exportación. Eso es algo positivo, que lo vemos en este gobierno. Sí, cualquier negocio va de la mano con las fuentes de financiamiento, y eso es algo que va para adelante. Y es algo que podemos felicitar a la iniciativa del gobierno nacional. Pero como digo, nos está faltando el mensaje público, nos está faltando la capacitación, y nos está faltando quizás un poco más de exploración de nuevos mercados y nuevas tecnologías.
Yo creo que el gobierno también va a tener algunos desafíos en el año 2022, no solo con el tema de los precios, sino que también va a tener desafíos con el aumento de las tasas de interés que vaya a haber en Estados Unidos. No va a venir la inversión extranjera que ellos tanto han patrocinado, que es como de 130.000 millones de dólares en 4 años. Y no va a venir los 130.000 millones que va a venir en 4 años, ni inclusive así vengan la industria extractivista en temas de petróleo y minería. Es extremadamente optimista. Igual yo le seguiré la corriente porque pues hay que estar atento a sus metas, porque uno hace su valoración, hace sus números de acuerdo a cómo uno cree que realmente se va a dar. Y mes, anualmente, pero yo no creo que haya entrado, de hecho ni siquiera cuando el precio del petróleo estuvo así como de 100, entró tanta inversión extranjera. Y pues yo creo que eso va a ser un gran desafío, el fortalecimiento del dólar también que va a tener, eso va a ser un desafío también para las exportaciones, y bueno, y vamos viendo cómo nos va con el precio del petróleo y la pandemia, que eso también tiene mucha influencia dentro de nuestra economía. Bueno, creo que nos despedimos. Nos despedimos, economista, el primer programa nuestro primer programa del año 2022 de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a Leslie, muchísimas gracias a Adolfo, gracias a la audiencia de Huancavilca H830M y a la audiencia de Caché FM 90.9 en la ciudad de Guayaquil y 94.9 en la provincia de Santa Elena por acompañarnos. A todos, el mejor de los éxitos en este año 2022 y los esperamos que nos acompañen. Bye. Las chicas se despiden como siempre con infinito amor. Bye, bye. Feliz año. Huancavilca 830 AM Radio presentó Economía y Finanzas, esperando haber dado respuesta a muchas interrogantes dentro del mundo económico. Agradecemos su atención a nombre de los economistas Adolfo Arias, Gonzalo Cucalón y Leslie Rodríguez. Economía y Finanzas, bajo la dirección del economista Dax Chica Cedeño. Los invitamos al reprise los lunes y miércoles a las 21 horas. Economía y Finanzas. 830 AM Radio, Huancavilca.